Somos docentes, somos padres, somos madres, tíos, abuelos. Somos adultos que nos toca vivir en esta sociedad actual, intentando acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a estos niños y a estos adolescentes que tienen que crecer en una sociedad que les vive hablando de sexo, que les vive hablando de sexualidad, que los empuja a apresurarse, que les habla de que son libres de elegir su identidad, de vivir la sexualidad, y que les roba de alguna manera la infancia, la inocencia, los tiempos, la posibilidad de enamorarse, la posibilidad de vivir realmente una posición sexual. Y como todo esto actualmente se anuncia en nombre de los derechos y de la libertad, y como son palabras que nos entusiasman a todos, solemos confundirnos. Y si bien los adultos no vamos a poder detener lo que está sucediendo, porque es el camino que tomó el mundo, y seguramente el camino que el mundo va a seguir tomando, sí podemos, los adultos a los que nos interesa, tomarnos un rato para pensar. Y esta es la invitación de este audio. No vamos a poder abarcar todo, pero sí poder tomarnos un rato para pensar algunos conceptos, para que lo que sucede no nos confunda y entendiendo y conociendo podamos acompañar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a esos niños y a esos adolescentes, acompañarlos realmente a que sean libres y puedan elegir. Vivimos en una sociedad que les vive hablando de la identidad de género. En las escuelas, en las redes sociales, en la televisión, en todos lados, aunque no nos demos cuenta los adultos, en todos lados los ahogan y los inundan diciéndoles que pueden elegir su identidad de género y que son libres de vivirla. Y acá es el primer lugar donde necesitamos detenernos a pensar. ¿Qué significa esta idea de identidad de género? Porque es una idea política y es una idea ideológica, pero no es una idea conceptual. Vamos a dividirla en dos partes, es identidad de género, y vamos a empezar por el final. ¿Por qué se habla de género? ¿Por qué somos una sociedad que habla todo el tiempo de género y ya no habla más del sexo femenino y del sexo masculino? Esto no es casual. La palabra género no es un sinónimo de la palabra sexo. La palabra sexo remite a la biología. Cuando nace un bebé, nace con un sexo determinado. Y el sexo remite a la naturaleza. Y ese sexo masculino o ese sexo femenino no están solamente diferenciados por los órganos genitales. Ese sexo femenino y masculino están diferenciados por los cromosomas, por la masa muscular, por la masa ósea, por la actividad cerebral. Son sexos biológicamente diferentes y que la naturaleza nos creó de esta manera. No somos nosotros creadores de la naturaleza. Ahora bien, la palabra género es una palabra que surgió hace muchos años de la mano de la sociología y surgió para intentar explicar que hay cuestiones, que hay comportamientos de los sexos que no tienen que ver con la biología, sino que tienen que ver con la cultura. Y desde ese lugar fue un concepto muy interesante, porque permitió pensar, por ejemplo, que hubo una época donde las mujeres no podían ir a la universidad y los hombres sí, y esto no era una cuestión de la naturaleza. No es que el sexo femenino no estaba preparado para estudiar en la universidad y el sexo masculino sí, sino que era una cuestión cultural. Era la cultura la que no permitía que el sexo femenino estudiara y el sexo masculino sí. Entonces el concepto de género nace unido al concepto de sexo para explicar que hay cuestiones culturales
que generan desigualdad entre los sexos. Pero ¿qué fue pasando con el tiempo? Que el concepto de género se separó del de sexo y se empezó a utilizar la palabra género para explicar todo el comportamiento de los sexos. Entonces, ya no hay nada que traemos biológicamente. Ninguna conducta del hombre o de la mujer está explicada por su biología, sino que todo es producto de una cultura. Y como hombres y mujeres somos producto de una cultura, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que borrar los sexos para que cada uno pueda elegir quién quiere ser. Esto para los niños y para los adolescentes es una marca dificilísima de transitar, porque los desarraiga de su naturaleza. Ya no son parte de una naturaleza. No son parte de una naturaleza. No tienen un cuerpo biológico que los de alguna manera introduce en el mundo masculino o en el mundo femenino. No tienen nada de esto, sino que son producto de una cultura y entonces, supuestamente, podrían elegir. ¿Y qué pasa con la palabra identidad? Algo muy parecido. La palabra identidad se plantea como que uno puede elegir su identidad a partir de lo que siente y a partir de lo que autopercibe. ¿Y qué produce esta palabra identidad? ¿De dónde los desarraiga? Los desarraiga de su historia. Ya no tienen más una historia. No tienen ni una madre, ni un padre, ni unas marcas. Ya no importa lo que les pasó en la infancia ni cuando nacieron, sino que son lo que autoperciben. No se sabe bien de dónde sienten lo que sienten o de dónde perciben lo que perciben, pero tampoco importa. Se autoperciben tal cosa, son tal cosa. Y hay ejemplos muy claros que nos pueden ayudar a pensar. Si un hombre de 80 años dice sentirse joven y dice sentirse un niño, esto no lo convierte en un niño. Es hermoso que un hombre de 80 años se sienta un niño, pero sigue siendo un hombre de 80 años. Y vamos a un ejemplo más difícil. Si una chica anoréxica se autopercibe gorda, esto no la convierte en gorda. De hecho, es una chica con mucho sufrimiento, sumamente delgada, que está en riesgo su vida, pero se autopercibe gorda en el espejo. Y por supuesto ninguno de nosotros podría decir que es gorda. No somos lo que autopercibimos. Nuestra identidad no es algo que vamos a comprar al supermercado de las identidades. Entonces nos levantamos una mañana y nos fijamos cuál es la identidad que más nos gusta. Entonces un mes elijo una identidad y otro mes elijo otra identidad y voy siendo lo que me parece. Eso es desarraigarnos de nuestra historia, es llenarnos de angustia. Nuestra identidad se construye por identificación. Todos debemos construir una identidad para vincularnos con otros. Pero nuestra identidad está construida en base a identificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos construyendo nuestra identidad desde que nacemos, a partir de los rasgos de nuestra mamá a los que nos identificamos, los rasgos de nuestro papá, de un abuelo, de un tío, a partir de las experiencias que nos pasaron en la escuela, con nuestros amigos, a partir sobre todo de las palabras que nos han dicho, porque las palabras que nos han dicho, que hemos escuchado, esas palabras que a todos nosotros nos esperaron desde antes del nacimiento, esas palabras nos constituyen, nos identificamos a esas palabras y a partir de esas palabras construimos nuestra identidad. Por eso no es lo mismo un niño que crece en una familia donde escucha determinadas palabras de sí mismo que un niño donde crece en otra familia donde escucha determinadas palabras de sí mismo. Van a construir identidades diferentes porque los habitan marcas diferentes. Somos parte de una naturaleza, somos parte de una historia.
La palabra identidad, o mejor dicho, la frase identidad de género, nos desarraiga de todo eso. Nos deja desarraigados de la naturaleza y nos deja desarraigados de nuestra historia. Nos deja como individuos solos, aislados, angustiados, obligados a elegir qué queremos ser, cuando no estamos obligados a elegir, porque somos parte de una naturaleza. Ahora bien, como somos seres humanos y no somos animales, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales? Que tenemos lenguaje. Como tenemos lenguaje, hemos perdido el instinto, somos parte de una cultura, no nos manejamos instintivamente. Con lo cual, además del cuerpo biológico con el que nacemos, debemos asumir una posición, porque los seres humanos somos sujetos responsables, que debemos asumir responsablemente una posición. ¿Qué quiere decir esto? Que un bebé nace con un sexo femenino, pero a lo largo de su infancia y de su adolescencia va a tener que posicionarse en un lugar femenino. ¿Y esto cómo se construye? Esto se construye de la mano del otro, porque los seres humanos nacemos con una indefensión originaria. Esto quiere decir que todos los seres humanos, para constituirnos como sujetos, necesitamos de un otro. Necesitamos de nuestra mamá y necesitamos de nuestro papá, que son funciones. Mamá y papá son funciones. Por eso hoy alguien puede tener un hijo, pero no ser madre, porque ser madre es asumir una función. A partir de ahora asumo la función de acompañar a este otro que está creciendo. Y así construimos nuestra sexualidad. ¿Qué puede suceder? Por supuesto puede suceder que un bebé nazca con un sexo determinado, por ejemplo, con un sexo masculino, pero a lo largo de su historia sucedieron determinadas cosas que hicieron que este nene, porque es un nene, es un varón, y hay que nombrarlo como varón, no es un niñe, es un varón, porque tiene derecho a que le nombremos su cuerpo biológico. ¿Por qué dejaríamos de nombrarle su cuerpo biológico si es su derecho? Nació con ese cuerpo y necesita que se lo nombremos. Ese nene, ese varón que nació con un cuerpo biológico masculino, puede suceder a lo largo de su historia que se identifique a lo femenino. Puede suceder por aquellas cuestiones de la vida que suceden que no pueda identificarse con lo masculino y se identifique con lo femenino. Y si bien biológicamente es varón, construye una sexualidad femenina. Esto es lo que llamamos posiciones sexuales trans. Puede suceder. Y este niño no es un enfermo. Y claro que este niño que se posicionó del lado femenino merece vivir su historia y vivir su posición con la libertad, con la misma libertad y con la misma tranquilidad que el resto de los seres humanos. Pero este nene no necesita que llegado a la adultez alguien le diga, bueno, te sentís mujer, sos mujer, listo, ya está. No sé por qué lo sentís, pero ya está, si lo sentís, listo. No, necesita poder historizar, poder pensar su historia, poder recorrer sus marcas, poder entender lo que le sucedió, para que luego pueda elegir lo que quiera elegir. Todos los seres humanos somos libres de elegir, pero no podemos elegir si no conocemos nuestra historia. Eso no es elegir, eso es quedar alienados. Entonces, si estos conceptos nos sirven para pensar, es interesante ubicar que no podemos usar la palabra género como sinónimo de la palabra sexo. Es interesante y es necesario enseñarle a nuestros hijos que nacieron con un cuerpo biológico, que ese cuerpo biológico los constituye, que no todos están obligados a elegir. La gran mayoría de las personas nacen con un cuerpo biológico y construyen una posición sexual en sintonía con su cuerpo biológico, porque pudieron identificarse a esas palabras, porque contaron con un otro
que les permitió hacerlo. Ahora en algunos casos esto no sucede y está muy bien que lo respetemos. ¿Cómo no? Cuando los seres humanos nos creímos que podíamos juzgar a los demás, ¿no? Por supuesto que sí, pero respetar que haya posiciones sexuales diferentes no tiene nada que ver con empujar a todos los niños y adolescentes a que tienen que estar obligados a elegir. Y hay una cuestión más que se nos confunde. Estuvimos hablando de por qué no podemos hablar de identidad sexual, de identidad de género, porque la identidad los deja desarraigados. Lo que construimos las personas es una posición sexual, porque es una posición inconsciente y que no se puede de ninguna manera resolver en la infancia, porque no son preguntas de la infancia. Si un niño de 8 años expresa que se siente nena, hay que ayudarlo a hablar, a pensar, hay que acompañarlo, a descubrir cuáles son las marcas de su historia que lo posicionan en ese lugar. Pero así como no podemos hablar de identidad de género y tenemos que ubicar que estamos hablando de una sexualidad que se construye y que necesita toda la infancia y toda la adolescencia y que no todos están obligados a elegir, tenemos que también diferenciar que esto que estamos hablando no es lo mismo que la orientación sexual. Nuestra actualidad también confunde ambas cosas y como todo se confunde, los adultos no sabemos qué decir. La orientación sexual tiene que ver con el sexo que las personas elegimos para vivir nuestra sexualidad. Y a partir de ahí somos homosexuales o somos heterosexuales. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra posición como hombres o como mujeres. Por eso muchas veces, y esta es una cuestión también muy importante para pensar, cuando alguna persona intenta, como estoy haciendo yo ahora, cuestionar la identidad de género, cuestionar estas ideas políticas e ideológicas, se lo tilda de homofóbico. Y eso implica no conocer ningún concepto. Primero hay que tener mucho cuidado con esta palabra homofóbico, porque la fobia es una enfermedad, es un trastorno. Una persona fóbica, por ejemplo, a las cucarachas, si ve una cucaracha, entra en pánico. No puede seguir en la misma habitación donde está la cucaracha. Eso es la fobia. Si una persona tiene fobia social, no puede salir a la calle, porque entra en taquicardia, se le acelera la respiración, siente que se va a desmayar. Ninguna persona que intenta pensar sobre las orientaciones sexuales, si se cruza con un homosexual, se desmaya. Pero tildarlo de homofóbico implica tildarlo de enfermo. Y tildarlo de enfermo implica que no pueda hablar y que no podamos escucharlo. Entonces solamente se puede escuchar una sola voz. Al igual que hablamos de las posiciones trans, sin ninguna duda las personas homosexuales también tienen derecho y libertad a vivir su sexualidad con toda la tranquilidad que puedan hacerlo. Pero lo volvemos a reiterar porque son seres humanos. Pero no es lo mismo, de ninguna manera es lo mismo decir que respetamos las orientaciones sexuales, que respetamos las posiciones sexuales, a decir que no tenemos un cuerpo, que no tenemos una historia y que todos estamos obligados a elegir lo que queremos ser. Si lo pude explicar bien, son dos cuestiones absolutamente diferentes. La primera nos convierte en seres humanos, nos hace recuperar nuestra humanidad, de decir todos somos seres humanos y todos debemos respetarnos, más allá de la elección que cada ser humano haga, porque ningún ser humano tiene la potestad de juzgar a otros, solo Dios nos puede juzgar. Pero otra cosa muy distinta es quitarnos la humanidad, quitarnos que somos parte de una naturaleza, quitarnos que somos parte de una historia. Entonces
no podemos hablar de identidad de género, porque lo que las personas construimos es una posición sexual, no una identidad de género. No podemos dejar de llamar a un varón varón y a una mujer mujer, porque eso es respetar su derecho. Les estamos quitando un derecho si dejamos de nombrarlos. La palabra niñe les quita un derecho, porque les quita el derecho de que su cuerpo biológico sea nombrado. ¿Y por qué se lo dejaríamos de nombrar si nació con ese cuerpo biológico? Y nuestros hijos necesitan que los acompañemos, que no los apuremos. La sexualidad no es una cuestión de la infancia. La infancia es un tiempo para jugar, para divertirse, para ser inocente, para descansar en un adulto. Es la adolescencia el tiempo donde irrumpe la sexualidad, pero que irrumpa la sexualidad en la adolescencia tampoco implica que entonces tienen que salir corriendo a vivirla. Irrumpe para que puedan empezar a descubrir, a conocer, a conocerse, a posicionarse. Y llegado el momento, y cuando conozcan a esa persona con la que elijan amar, puedan vivir una sexualidad plena. Eso es ser libres. Ser libres es poder elegir. Y para poder elegir, tengo que tener marcos claros, adultos que me hayan acompañado, para que llegado el momento yo pueda elegir. Si no, lo que hoy llamamos libertad no es otra cosa que ser objetos de un mercado y que es quedar respondiendo a un apresuramiento de la sociedad.